Ecuador, de paraíso a pesadilla. Ecuador, ese hermoso país andino conocido por las Islas Galápagos, su biodiversidad extraordinaria y su gente cálida, ha experimentado en los últimos años una transformación tan dramática como aterradora. En menos de una década, pasó de ser considerado uno de los países más seguros de América del Sur a convertirse en el más violento de toda la región. Hoy vamos a explorar qué pasó con Ecuador, como una nación relativamente pacífica se convirtió en un campo de batalla dominado por el narcotráfico. ¿Y qué significa esta crisis no solo para los ecuatorianos sino para toda América Latina? Esta es la historia de un país que perdió el control, de un Estado que colapsó ante la arremetida del crimen organizado, y de una población que vive aterrorizada en su propia tierra. La caída libre, de la paz a la violencia extrema. Las cifras son escalofriantes y cuentan la historia de un colapso en cámara rápida. En 2016, Ecuador registró su tasa más baja de homicidios desde 1980. Era el segundo país más seguro de América del Sur, después de Chile. Los turistas paseaban tranquilamente por Quito y Guayaquil. Las familias podían salir sin miedo. Pero algo empezó a cambiar. Para 2021, las señales de alarma ya eran evidentes. La tasa de homicidios comenzó a dispararse. En 2022 la situación se agravó dramáticamente. Y en 2023, Ecuador alcanzó números nunca antes vistos, se registraron 7.878 muertes violentas, equivalente a una tasa de 47.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para poner esto en perspectiva, esa tasa de homicidios es 8 veces mayor que la de 2016. Ecuador cerró 2023 como el país más violento de América Latina, superando incluso a naciones con historias largas de conflicto armado. Según el Índice Global de Crimen Organizado, Ecuador se ubicó en el puesto 11 a nivel mundial. Guayaquil entró en la lista de las ciudades más peligrosas del planeta. En 2024, aunque hubo una leve mejoría con un promedio de 19 personas asesinadas cada día, la situación sigue siendo crítica. El país cerrará el año con aproximadamente 40.4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. La violencia se ha convertido en parte del paisaje cotidiano ecuatoriano. La autopista de la cocaína, el centro neurálgico del narcotráfico. Ecuador históricamente no fue un productor importante de cocaína. A diferencia de sus vecinos Colombia, Perú y Bolivia, no tenía grandes cultivos de coca. Entonces, ¿cómo se convirtió en el epicentro de una crisis de violencia ligada al narcotráfico? La respuesta está en su ubicación geográfica estratégica y sus extensas costas en el Océano Pacífico. Ecuador se transformó en la autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Pasó de ser territorio de tránsito a convertirse en un centro de producción, almacenamiento y distribución de pasta de coca. El puerto de Guayaquil es el centro neurálgico de ese narcotráfico. Las organizaciones criminales internacionales encontraron en Ecuador un territorio con puertos ideales, extensas fronteras difíciles de controlar y un estado relativamente débil. Los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación comenzaron a establecer operaciones. Grupos criminales colombianos encontraron rutas perfectas. Incluso redes albanesas con conexiones a la mafia europea operan en la costa ecuatoriana. Según estimaciones oficiales, las incautaciones de las autoridades ecuatorianas alcanzan solo al 50% de la cocaína que se intenta traficar a través del país. En 2024, se incautaron más de 195.000 kilogramos de drogas, un récord histórico. Pero esto significa que una cantidad similar o mayor logró salir del país hacia los mercados internacionales. La presión contra las bandas en países vecinos hizo que buscaran vías alternativas. El proceso de paz en Colombia y el desmembramiento de las FARC llevó a que algunos integrantes desmovilizados se incorporaran a las bandas criminales en Ecuador. El país se convirtió en un campo de batalla por el control de una industria multimillonaria. Las bandas que tomaron el país. Hasta 22 organizaciones criminales diferentes operan actualmente en Ecuador, todas disputándose el control de territorios, rutas y mercados. Cuando hay tanto dinero en juego y tantos grupos compitiendo, la violencia se vuelve inevitable y brutal. Dos organizaciones dominan el panorama, los choneros y los lobos. Los choneros, liderados hasta su fuga en enero de 2024 por José Adolfo Villamar, alias Fito, mantienen alianzas con carteles mexicanos y colombianos. Durante años fueron la banda más poderosa del país, controlando vastas zonas de la costa ecuatoriana y teniendo influencia total en el sistema penitenciario. Sin embargo, los lobos han experimentado un ascenso meteórico.
Actualmente son considerados la banda más importante del país. Mantienen conexión directa con el cartel Jalisco Nueva Generación de México. Su poder ha crecido exponencialmente y ahora están metidos no solo en el narcotráfico a gran escala, sino también en la minería ilegal y la corrupción institucional. Además de estas dos organizaciones principales, operan decenas de bandas más pequeñas, los Lagartos, los Tiguerones, los Fatales y muchas otras. Cada una controla barrios específicos, rutas de tráfico o zonas de extorsión. La fragmentación de estos grupos ha aumentado aún más la violencia, ya que ahora compiten ferozmente entre sí. La disputa entre estas organizaciones ha llevado a niveles de violencia extrema que Ecuador nunca había experimentado, decapitaciones públicas, desmembramientos, atentados con explosivos, asesinatos de funcionarios públicos y periodistas. El Estado ecuatoriano perdió el monopolio de la violencia en vastas zonas del territorio nacional. La crisis carcelaria, donde el Estado perdió todo control. Si hay un lugar donde la pérdida de control estatal es más evidente y aterradora, es en el sistema penitenciario ecuatoriano. Las cárceles del país se convirtieron en cuarteles generales del crimen organizado, no en centros de rehabilitación. Entre 2021 y 2024, más de 400 reclusos fueron asesinados dentro de las prisiones ecuatorianas en masacres brutales. Los motines son frecuentes y sanguinarios. Bandas rivales se masacran mutuamente con armas de fuego, granadas, machetes y explosivos dentro de las instalaciones penitenciarias, mientras los guardias observan impotentes o huyen aterrorizados. Las escenas dentro de las cárceles ecuatorianas son dantescas, cuerpos decapitados, desmembrados, quemados. En algunos motines, los presos han usado dinamita y lanzagranadas. Las cárceles funcionan como territorios de guerra donde diferentes bandas controlan pabellones completos. Pero lo más grave es que las cárceles funcionan como centros de operación desde donde los líderes criminales coordinan actividades en el exterior. Tienen acceso a teléfonos celulares, armas, drogas y todo tipo de comodidades. Los guardias penitenciarios están sobrepasados, mal pagados, y muchos están corrompidos o amenazados. La pérdida progresiva del control de las cárceles ha sido uno de los 4 factores clave que explican el auge de la violencia en Ecuador. Las medidas tomadas, como el endurecimiento de las penas, paradójicamente han favorecido a los criminales al llenar las prisiones de personas vulnerables que luego son reclutadas por las bandas. La extorsión, el terror cotidiano. Junto al narcotráfico y los homicidios, otro delito ha alcanzado niveles epidémicos, la extorsión. En 2023, la extorsión fue el crimen más denunciado a nivel nacional, con 21.811 casos reportados, un aumento del 364% con respecto a 2022. Y los datos preliminares de 2024 apuntan a un incremento aún mayor. La extorsión se ha convertido en el impuesto que las bandas criminales cobran a comerciantes, empresarios, transportistas e incluso a ciudadanos comunes. Nadie está a salvo. Desde el dueño de una tienda de barrio hasta grandes empresas, todos reciben llamadas o mensajes amenazantes exigiendo dinero a cambio de no ser atacados. Quienes se niegan a pagar enfrentan consecuencias brutales, sus negocios son atacados con explosivos, ellos o sus familiares son secuestrados o asesinados. Las bandas han perfeccionado sus métodos de intimidación, usando información detallada sobre sus víctimas para demostrar que saben dónde viven, dónde estudian sus hijos, cuáles son sus rutinas. 1 de cada 3 ecuatorianos reporta haber sido víctima de la delincuencia, la cifra más alta de toda la región latinoamericana. Esta estadística refleja cómo la violencia criminal ha penetrado todos los estratos de la sociedad ecuatoriana. Ya no es un problema de ciertas zonas o ciertos grupos, es una crisis nacional que afecta a todos. En marzo de 2024, la policía anunció la creación de la Fuerza Especial contra la Extorsión para atender esta problemática. Pero los resultados hasta ahora han sido limitados. Las bandas siguen operando con impunidad y el miedo paraliza a muchas víctimas que prefieren pagar antes que denunciar. Otros crímenes, minería ilegal y tráfico de personas. El crimen organizado en Ecuador ha diversificado sus actividades más allá del narcotráfico. 2 negocios ilícitos particularmente lucrativos son la minería ilegal del oro y el tráfico de personas. Los Lobos y otras bandas han incursionado agresivamente en la minería ilegal. Las zonas mineras se han convertido en campos de batalla donde grupos criminales operan extorsionando a multinacionales o controlando directamente áreas de extracción. Las operaciones de los Lobos abarcan 7 provincias y en lugares como Camilo Ponce Enríquez en Azuay,
Los homicidios se duplicaron entre 2023 y 2024 mientras las bandas luchaban por el control de la minería. Los mineros son obligados por los grupos criminales a entregar parte de sus ganancias bajo amenaza de secuestro o muerte. La minería ilegal no solo genera violencia, también causa devastación ambiental en zonas de alta biodiversidad. Ecuador también forma parte de la larga ruta de migrantes que viajan desde el sur del continente hacia Estados Unidos. Las bandas criminales han encontrado en el tráfico de personas otra fuente de ingresos millonarios, cobrando sumas exorbitantes a migrantes desesperados y sometiéndolos a condiciones inhumanas y peligrosas durante el tránsito. La corrupción, el cáncer que carcome todo. Nada de esta crisis habría sido posible sin niveles masivos de corrupción en todos los niveles del Estado ecuatoriano. La erosión institucional no solo afectó al gobierno, penetró profundamente en los cuerpos de seguridad, las instituciones penitenciarias y el sistema judicial. La corrupción es el lubricante que permite que la maquinaria criminal funcione sin obstáculos. Policías sobornados que permiten el paso de drogas. Jueces que liberan a criminales peligrosos. Guardias penitenciarios que introducen armas y celulares a las cárceles. Políticos locales que hacen pactos con las bandas. Funcionarios de aduanas que miran hacia otro lado cuando pasan contenedores con droga. La debilidad institucional del Estado para ejercer control efectivo, combinada con la creciente corrupción en instituciones relacionadas con la seguridad, ha facilitado la proliferación del crimen organizado. Los criminales operan sabiendo que probablemente nunca enfrentarán consecuencias reales porque el sistema está infiltrado en múltiples niveles. La consecuencia es la impunidad absoluta. Las organizaciones criminales han desarrollado estructuras paralelas al Estado con control territorial efectivo sobre rutas del narcotráfico en zonas fronterizas, pero también en áreas urbanas densamente pobladas. En algunas zonas, las bandas ejercen más autoridad que el propio gobierno. La corrupción también se infiltró en el sector privado, empresas de transporte que mueven droga, negocios que lavan dinero, compañías que importan precursores químicos para fabricar cocaína. El crimen organizado se diversificó y se integró en la economía formal, haciendo aún más difícil combatirlo. El asesinato que conmocionó a la nación. El 9 de agosto de 2023, Ecuador vivió uno de los días más oscuros de su historia reciente. Fernando Villavicencio, candidato presidencial, periodista de investigación y activista anticorrupción, fue asesinado a plena luz del día al salir de un mitin de campaña en Quito. Recibió 3 disparos en la cabeza mientras se subía a su camioneta, rodeado de guardias de seguridad. Villavicencio había denunciado repetidamente los vínculos entre políticos y el narcotráfico. Días antes de su muerte, había presentado informes sobre negocios petroleros sospechosos. Había recibido múltiples amenazas de muerte que él atribuía a grupos criminales, pero las autoridades no le proporcionaron la protección adecuada. El asesinato ocurrió solo 11 días antes de las elecciones presidenciales, sacudiendo los cimientos democráticos del país. En julio de 2024, un tribunal condenó a 5 personas como autores materiales del crimen, entre ellos Carlos Edwin Angulo, alias Invisible, líder de una facción de los Lobos, quien supuestamente ordenó el asesinato desde su celda. Lo más alarmante fue que 7 de los 13 detenidos inicialmente por el asesinato fueron encontrados muertos dentro de las cárceles en octubre de 2023, apenas 2 meses después del crimen. 6 eran colombianos. Fueron asesinados simultáneamente en diferentes prisiones, eliminando así a los testigos clave que podrían haber revelado quién ordenó realmente el magnicidio. Hasta el día de hoy, no está completamente claro quién fue el autor intelectual ni por qué fue asesinado. El crimen de Villavicencio demostró que en Ecuador ninguna figura pública estaba a salvo. Si podían matar a un candidato presidencial con protección policial en plena campaña electoral, ¿quién estaba realmente protegido? Enero de 2024, la semana que Ecuador perdió el control. El domingo 7 de enero de 2024, durante un operativo policial en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, se confirmó la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de los choneros y uno de los criminales más peligrosos de Ecuador. Hasta el día de hoy, su paradero sigue siendo desconocido. Al día siguiente, el lunes, 8 de enero, el presidente Daniel Noboa decretó un estado de emergencia. Pero era solo el comienzo de lo que sería la semana más violenta en la historia moderna de Ecuador. Los grupos criminales respondieron con una ola de terror sin precedentes. Ataques con explosivos sacudieron múltiples ciudades. Vehículos estallaron en llamas.
Hubo explosiones cerca de la casa del presidente de la Corte Nacional de Justicia. 4 agentes de policía fueron secuestrados, 1 en Quito y 3 en Quevedo. La población entró en pánico absoluto. Pero lo peor estaba por venir. El martes, 9 de enero, a las 14:10 de la tarde, ocurrió algo que el mundo entero vio en vivo y que quedará grabado en la memoria colectiva ecuatoriana. La toma de TC Televisión, terror en vivo. Mientras TC Televisión transmitía su programación habitual en Guayaquil, 13 hombres encapuchados y fuertemente armados irrumpieron violentamente en el estudio. Llevaban fusiles, pistolas, granadas y explosivos. En una escena que parecía sacada de una película distópica, los delincuentes apuntaron con armas a periodistas, camarógrafos y personal técnico, obligándolos a tirarse al suelo. Todo sucedió en vivo, ante la mirada horrorizada de millones de ecuatorianos. Los gritos, los disparos al aire, las amenazas, todo fue transmitido en directo. Los criminales querían enviar un mensaje claro, tenían el poder de hacer lo que quisieran, cuando quisieran, donde quisieran. Juana Ceballos, periodista con casi 2 décadas de experiencia, recuerda ese día, cuando escuchó a la policía llegar, comenzó a temblar, tuvo una crisis de estrés que jamás había experimentado. El presentador Jorge Rendón describió el ataque como sumamente violento, explicando que los asaltantes querían que los periodistas dijeran lo que ellos ordenaran. La policía respondió rápidamente. 30 minutos después del inicio del ataque, fuerzas especiales ingresaron al canal. Los 13 atacantes fueron arrestados. Se recuperaron 4 armas de fuego, 2 granadas y material explosivo. Milagrosamente, aunque hubo heridos, no hubo muertos. Los atacantes eran miembros de la banda Los Tiguerones. Las imágenes de la toma dieron la vuelta al mundo. Ecuador, un país que muchos consideraban relativamente pacífico, había sido tomado por asalto por el crimen organizado en televisión nacional. La declaración de conflicto armado interno. Esa misma tarde del 9 de enero, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto 111, declarando por primera